La diferencia entre contrato público y privado. El contrato público y el privado, la diferencia en la conformación, eh, uno integrado por los organismos del Estado, que hacen parte de la rama del Poder Judicial, jurídico, legislativo y judicial. El otro lo conforman las empresas privadas, pequeñas, medianas empresas en cabeza de personas naturales o en sus personas jurídicas. El régimen legal, en ambas dos son en los dos son distintos. En la pública el régimen legal es el derecho público, que prima el interés general sobre el particular. En cuanto al contrato privado, el régimen en leyes civiles, mercantiles, prima voluntad de los particulares. Los resultados, la medición de los resultados del régimen miden los niveles de rentabilidad social y beneficio a la mayor cantidad de personas. En el contrato privado, los resultados de esta se miden en utilidades que se obtienen, las cuales son repartidas entre los socios. La relación entre la inversión y los resultados. En la parte pública, la inversión refleja la prioridad del gasto público social y este refleja la rentabilidad. El gasto público social refleja la rentabilidad. En la parte privada, el mercado se analiza para sacar el mayor provecho para la obtención de la ganancia. El control es diferente en las dos. En la pública es sometida al control público social. En la privada el control la ejercen los actores privados. El régimen laboral, los empleados públicos se rigen por el servicio civil, son empleados públicos, son por nombramiento y en ocasiones por contratos de prestación. En el régimen laboral de la contratación privada, rige a las normas del derecho laboral y su vinculación se hace por medio de un contrato. La duración en la administración pública es permanente o hasta que la ley nos autorice la suspensión de dicho contrato o de los servicios, suministros. En el caso de los privados, pueden suspenderse el término por voluntad del dueño. Gracias. Partes de un contrato público y privado. Bueno, las partes del contrato público. Este se parte por etapas, es decir, etapa precontractual, en la cual está la fase de planeación, la fase de invitación a contratar, la fase de selección del contratista. También está la etapa contractual, en la cual se hace el perfeccionamiento y forma del contrato. Además, la ejecución del contrato. Por último, tenemos la etapa postcontractual, que es la firma del contrato. A diferencia del contrato privado, que las partes son título, cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo, cierre y anexos. Bueno, ahora hablaremos de los principios de la contratación pública. Bueno, en el artículo 23 nos habla de los principios de acumulaciones contractuales de las entidades estatales. Al igual que en el artículo 24 del principio de transparencia, en el artículo 25 del principio de economía, en el artículo 26 del principio de responsabilidad, la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual. Los principios de la contratación privada son principio de la buena fe, principio de consensualidad, principio de la costumbre, principio del enriquecimiento sin causa, principio de la imprevisión, principio de la relatividad, principio de abuso del derecho, principio de la autonomía de voluntad. Principio de igualdad e interés general y particular en la contratación en Colombia. ¿Qué es el principio de igualdad? El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento. La administración tiene como deber ofrecer las mismas posibilidades y que todos los oferentes tengan las mismas facilidades
de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. Según lo dispuesto en el artículo 209, habla del derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas oportunidades desde el comienzo del proceso licitatorio hasta la adjudicación o formalización del respectivo contrato. Este principio conlleva para la administración pública el deber de garantizar que las condiciones sean las mismas para todos los competidores, dando solamente referencia a la oferta que sea más favorable para el interés público. En este sentido, la igualdad entre los licitantes indudablemente constituye una manifestación del principio constitucional de la buena fe, pues le impone a todas las entidades públicas la obligación de obrar con lealtad y honestidad para la selección del contratista. El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia cita: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Otro deber de la administración pública es velar que todas las personas que se presenten en la licitación deben obtener las mismas posibilidades de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. El interés general y particular se refiere a la prevalencia del interés general sobre el particular, es decir, tener por encima lo social a lo individual. Los intereses de la comunidad priman sobre la de los individuos. Bueno, dentro de la contratación pública y privada encontramos la clasificación de contratos públicos y privados. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Los contratos típicos y atípicos son contratos típicos los que tienen una regulación legal, mientras que los contratos atípicos la carecen. Los contratos instantáneos y de trato sucesivo son los que se cumplen desde el mismo momento que se ha celebrado el contrato, es decir, desde el inicio. El contrato principal y accesorio. El principal subsiste por sí mismo, mientras que el accesorio tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Los contratos por negociación y por adición. Por negociación, en el que las partes debaten sobre su nacimiento y contenido, y en los adición son los que existe una redacción del contrato por una de las partes y la otra solo puede aceptarlo o rechazarlo. También encontramos los contratos conmutativos y aleatorios. ¿Cuáles son los contratos conmutativos? Son aquellos los cuales las prestaciones que deben realizarse las partes son ciertas y se encuentran fijadas de antemano. Desde la celebración del acto jurídico, con un ejemplo, son los contratos de compraventa de una casa. También están los contratos onerosos y lucrativos. Los onerosos son los que tienen beneficios y gravámenes recíprocos, pero que los sacrificios que realizan las partes están compensados o tienen su equivalente en el beneficio que van a obtener. Los contratos unilaterales y bilaterales son clasificaciones en función del número de intervenientes, pero no es por las obligaciones que se crean a raíz del contrato. Son contratos unilaterales aquellos contratos que crean obligaciones solamente a una de las partes, por ejemplo, el contrato de un préstamo. También existen los contratos consensuales o reales y formales. Esta clasificación de contratos trata sobre cómo se ha llevado a cabo su perfeccionamiento. Así, los contratos consensuales son los que se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes, mientras que los contratos reales se perfeccionan además del conocimiento de las partes. Es preciso que se realice la entrega de la cosa objeto del contrato. También están las responsabilidades por incumplimiento del contrato, ya sea público o privado. Cada vínculo de casualidad entre aquel y este último requisito, un daño o perjuicio, incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputable al deudor por dolo o culpa,
existencia de un contrato válidamente celebrado. Para que el contrato cumplido pueda desplegar dichas facultades, incluida la de indemnización de perjuicio, debe acreditarse. Puede reclamar bien de manera directa o consensual el resarcimiento del daño irrogado por la insatisfacción total o parcial de la obligación o por su defectuoso incumplimiento. Las responsabilidades por incumplimiento al contrato también. Ante el incumplimiento contractual, el acreedor, en procura de la protección del derecho, está facultado para pedir el incumplimiento de la obligación o la resolución del convenio. Bueno, el deudor tiene que probar en todo caso, para eximir su responsabilidad, que si no cumplió con el contrato no fue su culpa. En la culpa contractual, el acreedor está en una situación ventajosa si la compara con la culpa extracontractual, donde no hay un contrato escrito, por existir una presunción de que el deudor no cumple con una obligación porque no quiere y es responsable del cumplimiento, sin necesidad de que se pruebe otra cosa aparte del que existe una obligación entre ellos.